Hola, ¿qué tal amigos? Oliver Dávila les saluda y en el video de hoy voy a estar hablando de un tema que es muy común cuando estás empezando en este mundo streamer y no sabes qué comprar o cuál es la mejor opción. Así que, bueno, en base a mi experiencia de más de 10 años en el tema de transmisiones, quiero hablarte de las principales diferencias y características de lo que son las mixers de audio. En este caso, una USB y una interfaz de audio. Estas dos opciones que te estoy mostrando son opciones bastante económicas y de hecho esta fue la primera mixer con la que yo empecé a transmitir y me ha funcionado por muchísimos años. Ya tiene más de 7 años de estar conmigo y realmente me ha funcionado bien. ¿Por qué tengo otra interfaz? De hecho, tengo varias interfaces de audio y las características, pues obviamente, de cada una de ellas son distintas. Quiero hablarte del tema de mixer. ¿Cuáles son las principales características de la mixer y cuáles son sus limitantes? Esta mixer, bueno, como pueden ver, es de 3 canales, línea 1 y línea 2 y 3. Existen mixer de mucho más canales, de 6, de 4 canales, de 8, de 16, de 32 canales. Pero en general, pues tiene el mismo funcionamiento, que es poder tener la entrada de instrumento o de micrófono, poder hacer una ecualización con estas perillas. Hay otras que tienen perillitas muy parecidas a estas, knobs creo que le llaman. Yo puedo aumentar los bajos, quitarle medio o aumentarle brillo a mis instrumentos o a mis voces. Eh, en sí, pues su uso es más que todo pues con el tema de música, instrumentación y ahora pues que ha cobrado auge el tema de podcast, alguna gente las está usando. Pero pues para podcast yo no las recomiendo tanto porque hay limitaciones. Normalmente todo lo que es mixer o interfaces de audio tienen preamplificadores. El preamplificador es lo que capta la calidad de nuestro instrumento o nuestro micrófono. No es que capte la calidad, sino que depende del preamplificador. Así va a ser la calidad con la cual nosotros vamos a capturar ese audio. Y obviamente mientras más caras son las interfaces que usemos, y solamente hablo de interfaces y no mixers, mejor va a ser la calidad, la nitidez del audio que nosotros estemos capturando. Entonces, en general, en el caso de esta, que es USB, cuando yo la conecto a mi computadora o la pienso usar con un DAW, lo único que yo voy a capturar es la mezcla de todo lo que yo esté conectando acá, sin importar si son 1, 8, 4 o 16 canales. No importa la cantidad de canales, yo lo que estoy haciendo es estoy capturando en tiempo real esa mezcla. Y pues depende de mi oído, si tengo un buen oído musical, pues voy a tener una mezcla de voces o instrumentación bastante equilibrada. En el caso de no ser así, pues obviamente al captar una mezcla estéreo completa de toda la instrumentación o micrófonos que yo conecte, no puedo hacer nada en postproducción. El tema de las interfaces es distinto. El tema de las interfaces, pues hay de varias entradas. En este caso esta es de 2 entradas. Una es para microfonía y otro es para cable de instrumento, que también pues la pudiéramos usar para micrófono un poco más sencillo. Lo ideal siempre que grabamos o que estamos capturando audio en cuanto a voces o podcast, lo mejor es utilizar esta entrada XLR, porque de esta manera estamos usando los preamplificadores de los equipos que nosotros estemos usando, y en dependencia de esos equipos pues obviamente nosotros vamos a tener una calidad de una u otra manera. Principal característica de las interfaces es que nos permite grabar separada cada pista. Es decir, que yo puedo tener un micrófono acá y hacer una grabación acústica con una guitarra. La guitarra la conecto a este segundo canal y yo puedo someterlo a cualquier DAW y en postproducción yo puedo editar separado cada uno de los instrumentos, voces
o instrumentación. Esta es una de las principales características. Las interfaces es lo mejor que vos podés utilizar si te estás planteando la creación de un podcast. Recordemos que un podcast normalmente es de 2 vías, 2 personas hablando o interactuando. Y es muy típico que cuando pues, no tenemos experiencia en la colocación de microfonía, tengamos errores en nuestra grabación final de nivelación o de equilibrio frecuencial o volúmenes de las voces. Y les digo, yo con experiencia, a mí me ha pasado. Y no porque haga una mala colocación de los micrófonos, sino que de repente una de las personas que esté en el podcast se puede alejar del micrófono, así como me alejé yo ahorita, y obviamente los volúmenes se escuchan muy distintos. Es muy importante meterse en el chip de que cuando sos vos el que está dentro del podcast, bueno, uno, utilizar audífonos y 2, tener el micrófono bastante cerca de nuestra boca sin estar haciendo estos movimientos que son muy típicos para poder tener un volumen controlado. En síntesis, la respuesta de cuál es mejor, si una interfaz de audio o una mixer, pues la respuesta ustedes la tienen. Porque obviamente una interfaz es más cara. Por ejemplo, ustedes se pudieran encontrar una interfaz de unos 4 a 6 canales en $100 o $150. Y con esto ustedes pudieran cubrir un podcast, ¿verdad? De 4 personas. Les estoy hablando de mixer USB. En el caso de una interfaz, por ejemplo, una Focusrite, una de 2 canales les puede costar $150 o $200. Como les digo, depende mucho de cuál es el planteamiento inicial que ustedes vayan a tener a la hora de invertir en equipos, porque podemos partir de una manera, pero en el camino nos podemos ir transformando a otra cosa o podemos ir dándole otro giro a nuestros negocios o a nuestra creación, a nuestro contenido, al contenido que nosotros vamos usando. Yo les decía que, bueno, yo también uso esta interfaz, es una Presonus Studio 24C, este de 2 canales, de 2 entradas XLR, y los preamplificadores de estas son excelentes. Si quieren escuchar más o menos cómo suena, los invito a que vayan a Spotify y pongan Hola Oli. En el Hola Oli yo grabé con mi hija un cuento de Caperucita Roja y casualmente utilicé esta Presonus para grabar la microfonía. Obviamente las voces ya están procesadas y hay un tratamiento, ¿verdad? Pero en general pues es una excelente interfaz. Ahora, si ustedes lo que quieren es streamear a nivel básico con un solo micrófono, pues yo les recomiendo que no compren algo tan caro. Estas mixer USB pues sacan la tarea, y si ustedes empiezan a atravesar, por ejemplo, el tema de ecualización, van a encontrar que pueden hacer que sus equipos suenen bien. La limitante de esta que tengo aquí en particular es que, por ejemplo, no tiene el Phantom Power. Recordemos que hay micrófonos de muchos tipos. En lo personal, este que estoy usando ahorita es un micrófono condensador que necesita Phantom Power, es decir, 48 voltios para funcionar. Pero en sí esta pequeña mixer no lo tiene. Si hablamos de esta otra, de esta Behringer, sí trae para Phantom Power y podemos utilizar micrófonos condensadores que realmente son un poco más sensibles. Yo les recomiendo que si van a grabar podcast utilicen micrófonos dinámicos, porque estos tipos de micrófonos en particular captan mucho ruido de piso. Así que, pues, en resumen, ustedes tienen la respuesta. Ustedes tendrían que hacerse el planteamiento de para qué van a utilizar o qué piensan hacer con el tema de las interfaces o mejor dicho, con el tema de las capturas de audio. Y de esta manera ustedes pudieran empezar como les comentaba, en lo particular, si lo que querés hacer son streamings de iglesia o
o streams de juegos y todo esto. Esto te resuelve, esto no es tan caro. Creo que me costó como 60 o 70 dólares en su momento. Funciona muy bien. Ustedes pudieran incluso, por ejemplo, si es instrumentación para iglesia, ustedes pudieran traer un cable largo de la consola central de la iglesia y conectarlo a esto, y con esto ustedes reproducen la señal. Obviamente, si lo que buscan es calidad y están pensando en un podcast o en grabaciones multitracks de instrumentos y todo eso, pues mi recomendación son las interfaces, unas muy cotizadas, son las Focusrite, son estas rojitas que son bien famosas, tienen unos preamplificadores excelentes y ya la he probado incluso con el SMB7, este micrófono tan famoso de Shure, y lo levanta mucho porque ese micrófono en particular necesita como que bastante aplicarle estos filtros para ganar ganancia de audio para que puedan sonar bien, pero la Behringer, la Focusrite lo levanta muy bien. En el caso de la Presonus que les mostré, yo la utilizo para conectarlo a mi sistema de monitoreos, a mis monitores personales, al audio que yo escucho aquí, y lo he utilizado antes de tener la Rodecaster Pro. La utilizaba mucho más el Presonus y me funciona súper bien, tiene excelentes preamplificadores. Pero bueno, espero que después de este video estén un poco más claros de lo que vayan a comprar. Una son mucho más baratas o más accesibles que la otra, pero al final del día está en lo que ustedes puedan invertir o en lo que ustedes puedan sacarle el mayor provecho a sus inversiones. De hecho, he visto streamers súper famosos utilizando consolas analógicas o básicas en USB para capturar su audio de micrófono SMB7 y les ha resultado súper bien. Entonces, pues al final del día es lo que te funcione, es lo que mejor te sirva y es en lo que lo pensé o la utilidad que le pensé dar. Así que bueno, amigos, espero que este video les haya sido de mucha utilidad. Si les gustó, denle manito arriba, suscríbanse, compártanlo y nos vemos en un próximo video. Un saludo.